Bien, la semana pasada quedamos en el Génesis. Recuerdan que un poco compartió Mauri de todo lo que pasó allí. Y ahora vamos a comenzar con un libro tremendamente, realmente sí, bueno, ha pasado, ¿no? Han hecho series, películas, Hollywood lo ha explotado hasta donde más no ha podido. Y es el libro de Éxodo, con un personaje que realmente es muy difícil escuchar que gente no lo conozca, que es, ¿quién? Moisés. ¿Vieron la serie de Moisés? ¿No? ¿Películas de Moisés? Sí. ¿Sí? ¿De Disney te ha salido? ¿Tú has visto? Sí, sí, sí. ¿Las chicas lo han visto? De Moisés se ha hablado un montón. Todo el mundo ha visto el príncipe de Egipto, lo que ha pasado, o sea, todo el mundo hablamos, es muy difícil que este personaje no se conozca. ¿Alguien no conoce algo de Moisés? Si quiere puede levantar la mano. ¿Nunca escuchó Moisés? No, todos han escuchado Moisés, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Bien, buenísimo. Bueno, vamos a hablar precisamente de Moisés, pero acá este estudio aborda cosas muy interesantes que, como les decía al comienzo, por más que reiteradas veces hemos escuchado de estas historias, qué lindo es volver a escuchar cosas nuevas que tiene Dios para nuestras vidas. Acá el estudio dice una frase muy interesante. William Shakespeare escribió célebremente: el mundo es un escenario y todos los hombres y las mujeres son meros actores. Es una forma intrigante de pensar sobre nuestras vidas, pero es más convincente cuando consideramos que el director de esta gran obra es Dios. La Biblia nos presenta este mundo como un escenario creado divinamente para desarrollar la gran historia de la humanidad, y su propósito, mostrar la excelencia y gloria de Dios. Ese es el propósito. Pueden ir viendo sus estudios allí, que habla acerca del escenario que tenemos nosotros, que es el mundo. Y acá se nos va a narrar una historia tremendamente fascinante. Esta narrativa bíblica tiene un montón de elementos que, como les decía, son muy atrapantes para cualquier lector, inclusive para gente que no es cristiana. Es muy atrapante lo que tiene esta historia. Vamos a dar un pequeño panorama. Para los que van llegando, buenos días, Junior, Lore, buen día. Vamos a estudiar el libro de Éxodo. Y vamos a estudiarlo del capítulo 1 al capítulo 19. Es muy rápido e insisto, la idea es que ustedes hagan preguntas, cualquier cosa en medio de lo que yo estoy hablando. Como ven acá, esto es una ilustración de un proyecto bíblico que les recomiendo mucho. No sé si ustedes lo conocen, se llama Biblia Project, es muy bueno. Y hay estas ilustraciones donde ustedes ven el panorama de los videos. Vamos a estudiar la parte izquierda del capítulo 1 al capítulo 18. Ahí todos los acontecimientos, ahí lo vamos a ver, llegan hasta el monte Sinaí, hasta cuando llega el pueblo de Israel al monte Sinaí, y después está el tema de los pactos. ¿Recuerdan que hace unas semanas yo hablé acerca de los pactos? ¿Recuerdan? ¿Recuerdo acá de las caras? Es interesante porque vamos a tocar el mismo punto, cómo llega el pueblo a hacer este pacto, el antiguo pacto, etcétera, etcétera. Bien, pueden ir tomando sus desayunos, comiendo, los veo muy tranquilos, sé que es temprano, pero vamos a ponerle todo el ánimo. Bien, bueno, un poco de panorama de lo que es el Éxodo. ¿Alguien cortito quiera compartir acerca de un poco que sabe del Éxodo? Una primera idea. ¿De qué se trata esta narrativa bíblica? Bien, Nora. Excelente, buenísimo. ¿Alguien más? Wow. A pesar de. Interesante. Buenísimo, gracias, Avi. ¿Alguien más? No te veía, ¿dónde estabas? Allá. Ro.
Ajá, wow. Entonces vemos milagros, vemos pactos, vemos un tour por el desierto por desobedientes, más o menos. Wow, buenísimo. Tal cual, como ustedes saben, vamos a hacer un pequeño recorderis de qué se trata del capítulo 1 al 19 y tengan sus Biblias abiertas. También voy a pedir muchos que por favor lean. Recordemos entonces de qué se trataba el Éxodo. Bueno, ven ahí en el WhatsApp, ven el esquema, después el folletito que les vamos a dar, el esquema de todo el bosquejo de lo que vamos a estudiar hasta el capítulo 19. Entonces, bueno, ¿listos para empezar? Vamos a iniciar lo más rápido, pero también más profundo posible. Entonces, recuerden que veníamos con esta historia relatada a que José llegó a Egipto y llegó a Egipto con no muchas personas. ¿Recuerdan con cuántas personas? Un número. El pueblo cuando llega ahí, número, ¿recuerdan? ¿Eran muchos o pocos? Por ahí, Mati. La cara. Se dice que eran alrededor de 70. No eran muchos, eran 70 que llegaron a Egipto y, hey, ¿qué onda? Qué bonito por acá, José, nos atienden bien. Pero resulta que el tiempo pasó, el faraón que le ayudó a José se murió, muchas cosas pasaron y una de esas cosas pasaron donde las promesas se estaban cumpliendo porque Dios había prometido que iban a ser un gran pueblo, que iban a tener una tierra, pero eso no estaba pasando. Pero sí estaba pasando algo, que se multiplicaron. Pero una cosa bárbara, llegaron a ser casi 3 millones. Increíble. La historia dice, y los eruditos, que eran entre 2,5 millones y 3 millones de israelitas. Es un montón, es Uruguay. Uruguay tiene 3 millones de habitantes, ¿sabían? Era un montón. ¿Hay posibilidad que me des un poquito de agua? ¿Puede ser? Porfa. ¿Alguien allá? Porque mi voz está mal. Ayer estuve corriendo un ladrón, por favor cuídense, ahí en Wilde, y entre gritar y todo se me rompió mal la voz. Ahí está, Rodri ya me trae. Bienvenidos a los que van llegando. Gracias, Rodri. Bien, entonces, ¿qué dice esta narrativa? Eran casi 3 millones, era un montón. Allí parte del primer capítulo y el segundo dice que las mujeres israelitas eran muy buenas, muy fértiles para dar hijos y que era como algo increíble. Realmente a mí me sorprende eso, cómo Dios realmente con sus propósitos, cómo comienza a trabajar hasta en esos pequeños detalles. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Comienzan a hacer un montón, comienzan a hacer muchos, y ya el nuevo faraón, que no tiene nada que ver con José, comienza a inquietarse. Y es interesante porque es uno de los grandes principios y las situaciones que comienzan a ver de la persecución del pueblo judío. De esta actitud de que, hey, ustedes son como una amenaza, no me gusta mucho, ya son un montón, creo que ustedes pueden ser perjudiciales para nosotros. Es re loco. Y fíjense cómo el pueblo judío durante el recorrido de la historia ha sufrido el mismo como ustedes, algo pasa. Pues lo vemos más adelante con Esther y hace no mucho con todo lo que ellos les pasó en la Segunda Guerra Mundial. Pero es tremendo, como siempre hay un tema con el pueblo allí, el pueblo de Dios. Entonces este faraón no decide más que otra cosa que tomar decisiones en contra de los hijos, los primogénitos del pueblo de Dios, y comienza a hacer una acción de asesinato. En medio de esta situación comienzan a moverse y ahí es donde una familia hebrea pone a Moisés, ya conocen la historia, en el río. De hecho, yo no sabía, el cosito donde se ponen los bebés se llama ¿cómo? Yo no sabía eso. Se llama Moisés. ¿Sabían eso? ¿Los brasileros sabían? Yo no sabía. Junior me dijo que no sabía. ¿Viste? Cuando tengan bebé ya saben, compran el Moisés. Ahí va.
Entonces el bebé, ya saben, llega ahí, llega a la princesa del faraón, justo, y en ese momento Moisés se cría. ¿Cuántos años se cría con los egipcios? ¿Recuerdan ese dato? ¿Cuántos años está con los egipcios antes que pase lo que pase que se va? ¿Recuerdan? Ahí está, 40, 40. 400. Está bien, está bien. Me encanta esa interacción, de eso se trata. Anoten, porfa, ya he tirado varios datos, al final voy a hacer un mini examen. ¿Ven? Entonces dijimos eran casi 3 millones, 40, no 400, 40 años estuvo ahí con los egipcios. ¿Pero qué pasó? Moisés se hizo grande, ¿recuerdan? Se hizo fortachón Moisés, y él se da cuenta que obviamente él es hebreo, y ven cómo los egipcios someten y esclavizan y le pegan y tratan mal a su pueblo. Eso no le gusta para nada, y en un momento en la narrativa, en capítulo 2 más o menos, ¿qué pasa? ¿Recuerdan? Él ve un egipcio pegarle a sus paisanos, y se enoja y mata al egipcio. ¿Ven? Está buenísima la historia. Y entonces, bajón, porque entonces mató al egipcio, él se siente re mal, pero miren que también muchas veces hablamos de carácter, y después habían unos hebreos peleando y él le dice, hey, ¿por qué pelean ustedes? Y ellos le responden, pues, ¿usted qué me nos va a decir algo? ¿También nos va a matar como mató al egipcio ayer? Él no pensó que se habían dado cuenta y se dieron cuenta. Entonces él sintió mucha vergüenza, el faraón se entera y él se va, huye. ¿Y a dónde huye? ¿Me puedes pasar el mapa, porfa, Ro? Hay 2 mapas. No, el otro. Bien. ¿Y a dónde huyen? ¿Recuerdan? ¿Alguien? ¿Otra pregunta? Madián. ¿Sabían dónde quedaba Madián? ¿Más o menos? Bien. Ahí ven dónde queda Madián. ¿Puedes pasar el anterior, Ro, por favor? Ro, una genia, se fotógrafa y también pasando diapositivas. No, la otra. Ahí está. No, esa ahí. Bueno, esto es un poco el panorama del mapa bíblico, ¿no? También les animó mucho a eso, mucho de las narrativas, de lo que uno estudia en la Biblia, cuando va a la geografía, como, wow, no entendía esto, ahora tiene sentido por qué, qué pasó. La geografía habla mucho también de los significados de lo que Dios va transcurriendo. ¿Recuerdan dónde queda Egipto? Un país que está abajo del mar Mediterráneo, ven allá, el Cairo. Este es un mapa actual. Donde está Madián es donde queda actualmente Arabia Saudita. Entonces hasta allá se fue Moisés para huir del faraón, que no lo matara. Entonces, bueno, sigue la historia, saben allí, él allí se casa, consigue un suegro, todo bien, y ahí viene la situación donde él tiene el llamado específico de la zarza ardiente, donde no se extinguía, y ahí Dios lo llama. Hey, necesito un líder, mi pueblo se está quejando y necesito a alguien que tome las riendas y lo dirija. Me encanta Moisés, porque Moisés somos muchos de nosotros, comienza a darle excusas. No, Señor, es que en realidad, ¿será que me van a creer? No, soy tartamudo, no sirvo. Bueno, vas con tu hermano, con Aarón, bla, bla, bla. Y él sigue diciéndole, no puedo, pero él lo anima y le dice, sí, vas a poder hacerlo. Y ahí también hay un punto interesante, otro para el examen, que habla de que por primera vez que Moisés le pregunta y le dice, bueno, ¿de parte de quién vengo? Y él le dice, ¿parte de quién? De Jehová. Es la primera vez que se nombra y ahí aparece una palabra hebrea que seguramente muchas veces han escuchado y es Yahvé. Y ahí se le denomina Jehová Yahvé y ahí comienza el proceso de Moisés y comienza a ir a golpear las puertas del faraón. Primero habla con los líderes israelitas, ellos lo entienden, el propósito de Moisés, y comenzar a hablar con el faraón. Piensen que es el líder más poderoso del mundo conocido en ese momento. Era muy complejo ir a hablar con ese hombre y decirle, bueno, mira, ¿sabes qué, faraón? Nos vamos. Gran parte de tu pueblo obrero que esclaviza ya no va a trabajar más y nos vamos. No era una propuesta muy amigable para el faraón.
¿cierto? ¿Qué les parece? ¿No? Era como, no, no te vas, te quiero acá. Se nos pasa el tiempo rápido. Bueno, y termina ahí la historia, ya lo saben, las plagas, y al final hay un hecho puntual que está relacionado a un símbolo que comienza que es la Pascua. Otro para el examen. Hay otro dato que vamos a dar. ¿Qué significa Pascua? Pasar por alto, dijeron por allá, eso, buenísimo. Pasar por alto. Capítulo 12, y ahora sí me pasa la diapositiva, por favor. Hay una diapositiva. Búscala ahí en la carpeta, por favor. Y está todo el resumen de lo que venimos hablando. Dale escape. Y no sé si la puedes poner, Mauri, ¿puede ser? A ver si alcanza. Bueno, mientras que ponen los chicos la diapositiva, veníamos. Sí, la Pascua. La Pascua entonces en el capítulo 12 va a dar este punto de inflexión. Y recuerden que lo que estamos estudiando es un panorama bíblico y que la Biblia siempre apunta a Cristo. Y es genial eso lo que está pasando acá, porque en el capítulo 12 vamos a ver un símbolo tremendo que es la Pascua. Recuerden que la última plaga del faraón habla de mortandad, pero ojo que esta mortandad no era solo para los egipcios, sino era para todos. ¿Alguien se anima a leer rápidamente el capítulo 12 de Éxodo? Por favor. Dale, Abby, fuerte. Sí.
Ah, dato. Mm. Buenísimo. Muchas gracias, Avi. Wow, tremendo. Sí, claro. No estaba tan mal el 400 por ahí. Creo que fue Pato que tiró. Buenísimo. Bien, ese, por eso animé a leer ese capítulo. Ese, como ven acá, es el capítulo junto al con 13, 14, troncal de este pedazo de estudio. Porque habla de la Pascua, habla de los símbolos, habla de pasar por alto. Es tremendo. En este estudio, si algo que queda de este tiempo que estamos estudiando, es acerca de este capítulo. Esto es lo esencial de lo que estamos estudiando. Por cuestiones de tiempo, no vamos a tocar los 5 puntos que ustedes ven en el WhatsApp que le envié, sino vamos a tocar el A y el C, el 1 y el 3, que me parecen que son los más significativos por una cuestión de tiempo. Y el primero, bueno, acá Faraón, ¿qué pasa? Se rinde, le dice, ok, váyanse, ya, listo. Pero después él se vuelve y se arrepiente, y ya conocen la historia, va y lo sigue, el mar rojo, muere, etcétera, etcétera. Ya saben qué pasa en ese punto. Y termina hasta el 18, donde ellos salen en este peregrinar por el desierto y llegan al monte Sinaí. Ya con actitudes de queja, de por qué salí de allá, si en realidad, y el típica actitud que muchas veces tenemos los seres humanos. Bien, pero vamos a enfatizar en estos 2 primeros puntos, en estos temas. La primera, vean en su WhatsApp que habla de la identidad única de Dios. Para los que llegaron un poquito más tarde, ahí mande el estudio, el bosquejo en el WhatsApp de la iglesia. Después les vamos a dar esto más adelante para que todos lo podamos tener. Y anoten y lo van guardando. Entonces, bien, uno de los temas más importantes que acá se toma es la identidad de Dios. Vemos, como les decía, en Éxodo 3, 13, 14, dijo Moisés a Dios, he aquí que llegó yo a los hijos de Israel y les dijo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntan cuál es su nombre, entonces como vimos antes, él respondió a Dios, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Está diciendo que existen en ese contexto, lo que pasa es que había muchos dioses, recuerden, los egipcios adoraban hasta, no sé, los sapos, las ranas, todo, adoraban cualquier cosa que se movía. Entonces Dios está poniéndose en la escena mundial del imperio más grande del momento diciendo, hey, yo soy el que soy, yo soy el Dios de todo, nadie me creó, nadie hizo antes que yo soy Dios. Eso es una afirmación muy grande, hermanos, muy grande que nos habla de la identidad de Dios. Como les decía, en hebreo para su título es Yahvé, que literalmente significa yo soy. ¿Tenían ese dato? Yahvé significa yo soy. Entonces, acá habla contra las incontables deidades de Egipto, entonces le está poniendo un punto de decir, no, yo soy el que soy. Y acá dice una pregunta muy interesante, ¿quién es Jehová? Y entonces, en todo el libro del Éxodo hay una respuesta para esta pregunta. Fíjense en su bosquejo, que aquí vimos 4 aspectos. Entonces, ¿quién es Jehová? Ahí lo vemos en el capítulo 5, versículo 1 a 2, y aparece después Dios de pactos. ¿Se fijan ahí en el WhatsApp? Y primero, vemos algunos de los atributos del yo soy que Éxodo nos revela. El primero es que Jehová es un Dios de pactos. Éxodo 6:5 dice que Dios actuó en Éxodo porque recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Eso es muy interesante porque él está recordando lo que venía trabajando tantos años antes con los hebreos. La promesa que le hizo a Abraham, la promesa que le hizo a Isaac y a Jacob. El segundo, Jehová es absolutamente supremo. Moisés dice a Faraón en Éxodo 8:10, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios, no hay como Yahvé, supremo, no hay más que nuestro Dios.
Tercero, Jehová es un gran guerrero. De eso se trata la derrota del ejército egipcio por parte de Yahvé, como proclama Moisés en Éxodo 15, versículo 2 y versículo 3. Y finalmente, Jehová es el proveedor cuidadoso cuando Israel tiene hambre. Yahvé los alimenta. ¿Por qué? Capítulo 16, versículo 12. Y sabréis que soy Jehová en vuestro Dios. Gran parte de la narrativa y en todo y constantemente dice, yo soy, yo estoy contigo, yo soy, voy con vos. ¿Se fijan eso? Lo que nos está tratando de decir ahí la palabra de Dios constantemente. Y esto tiene aplicaciones para nuestras vidas de gran manera. Nos está diciendo y recordando, yo estoy acá, yo soy. Más alto que yo no hay, estoy con vos. Son mis hijos, los voy a cuidar. Les mandó maná del cielo, les proveyó agua en medio del desierto. Piensen en sus propias vidas, en cuáles desiertos pueden estar pasando y cómo Dios, a pesar de, está proveyendo, pero tristemente tenemos actitudes como los israelitas de queja y desánimo y no vemos lo que realmente Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Es Dios nuestra esperanza? En nuestros tiempos en tribulación y persecución podemos meditar en los atributos del yo soy, que se revelan en Éxodo. Quizás conozcas a alguien en la iglesia que está atravesando tiempos difíciles. Tal vez puedas usar estas descripciones del carácter de Dios en tus oraciones por esta persona. Bien, como les decía, por cuestiones de tiempo, una lástima, ¿no? Podríamos hablar un montón, mucho más acá, son 5 puntos. Vamos ahora a tratar el tercero. Bueno, el segundo es el patrón de redención. Después lo pueden chequear ahí en su bosquejo. Pero vamos al tercero, que es el clave, como estábamos hablando del capítulo 12, que es la provisión misericordiosa de Dios en un sacrificio sustitutivo. Erro, ¿me pasas? Ahí está, genial, buenísimo. Ahí está. El tercer tema de Éxodo que es fundamental para el resto de las escrituras, es la provisión misericordiosa de Dios de un sacrificio sustitutivo. A mí me pareció un dato curioso en lo que leímos, el versículo 8 del capítulo 12 habla de hacer un asado. Interesante. Nos anima la Biblia a hacer holocaustos y ¿ves, Gastón? Hay que hacer asados, es bueno, es bíblico, está bueno. Por eso compramos la parrilla. Ahí está, bien. Entonces, se nos da todo figura hermosa, tremenda de lo que es la Pascua, de lo que es la sangre, pero fíjense un dato no menor. Leímos todo lo que estamos hablando. Cuando se dio esta orden, no se dio exclusivamente que la muerte podía pasar para los egipcios, también podía tocar a los hebreos, también podía pasar. Él les dio una orden y ellos le dijeron, hay descripción específica de este holocausto, de cómo tenía que ser este cordero y poner la sangre en los marcos, pero eran todos. Es muy interesante ese dato. Y ahí se nos está dando, hermanos, una figura hermosa de Jesucristo como sustituto, de alguien que tiene que pagar por nuestros pecados, de alguien que tiene que sacrificarse el cordero pascual para que pase Pascua por alto nuestros pecados. En este caso, estaba en un contexto de la esclavitud del pueblo de Dios en este contexto, pero nosotros tenemos una esclavitud del pecado. Y acá está diciendo, te estoy dando un sustituto para que esta esclavitud sea pasada. La Pascua es un simbolismo y es muy interesante porque no es un simbolismo del pasado, sino al contrario. Ahí anima mucho, ¿cierto, David? Lo que tú estabas leyendo decía, y vuélvanlo a hacer y recuérdenlo nuevamente. Porque estaba viendo, ¿recuerdan cuando yo prediqué hace unas semanas atrás? Ellos cómo estaban viendo la Biblia, hacia allá. Ellos cómo estaban viendo el mensaje del Evangelio, la Biblia. El mensaje del Evangelio, ellos están viendo en futuro, en esperanza, por fe en lo que ha de venir, que era Jesucristo. Y eso, por favor, siempre recordémoslo, es hermoso, porque la Biblia tiene sentido en todo el panorama de todos los símbolos que están pasando para recordarnos lo que es Jesucristo.
En Génesis hablamos de la simiente, ¿recuerdan la serpiente? Y acá vuelve y nuevamente se está dando este símbolo de lo que ha de venir, de la esperanza que es Jesucristo para salvación, un sustituto. Acá hay un versículo, nuestro Cordero Pascual, pero hay un versículo en Mateo, ¿quién se anima y me ayuda? Ya vamos terminando, Mateo 26, versículo 28. Con voz fuerte, ¿alguien? ¿Mati? Mateo 26, versículo 28. Bien, un versículo que hemos escuchado muchas veces seguramente cuando estamos en la cena del Señor, pero nos recuerda nuevamente el fin y el propósito del sacrificio de Jesucristo. Cada vez que el Nuevo Testamento recuerda el Éxodo, se enfoca en la Pascua. ¿Por qué? Porque el principal objetivo no era la liberación política, sino un sacrificio sustitutivo. La aplicación principal de la Pascua es creer en Cristo, porque aquellos que se vuelven a Jesús son lavados y justificados por su sangre. Muchas veces en la narrativa bíblica y nuevamente cuando viene Jesús, el pueblo israelita pensaba que era una liberación política de la esclavitud lo que está pasando, pero nuevamente nos vuelve y nos enfoca que es una liberación espiritual, nuestro corazón, redención de pecados. No hay una situación ya de la esclavitud física que ellos están pasando, sino una esclavitud de pecados, como lo estábamos hablando. Finalmente, recuerden, hermanos, el pueblo especial de Dios es muy particular y este es el último punto. Esta parte, no por tiempo, lo lamento, pero por el tiempo, pero es tremendo porque el propósito del pueblo de Israel era que Dios se glorificara en medio de ellos, para mostrar a las naciones de lo que Él era para las naciones. Pero es tremendo porque cuando ellos salen de Egipto, de la esclavitud, muestran en diferentes circunstancias desobediencia, queja, etcétera, etcétera. Pero después fíjense más adelante en el Evangelio en Mateo, cuál fue la actitud del Hijo de Dios, de Jesucristo, en medio de las mismas circunstancias. Cuando Jesús estuvo en el desierto, cuando Jesús estuvo en medio de tentación, nada que ver con la actitud que tuvo el pueblo de Israel. Y eso vuelve también a recordarnos a nosotros lo que significa Jesucristo, el Hijo de Dios. Recuerden que el propósito de Dios en el Éxodo no es solo el rescate, es establecer a este pueblo como una nación que le pertenece y que lo representa en el mundo. Pero ellos fallaron constantemente. Y vuelve y nos enfoca en el significado, puedes pasar la siguiente, de lo que significa Jesús, como les digo reiteradamente. El verdadero Hijo de Dios, en Mateo capítulo 3 al Mateo capítulo 4, vemos la diferencia de cómo realmente Jesús sí fue el verdadero Hijo de Dios. De esta manera, cumpliendo el propósito que Él tenía para finalmente, el último punto, y después si quieren lo revisan, todo esto tiene un propósito, darle la gloria a Dios. Toda esta historia, esta narrativa que contamos, el único y gran propósito es darle la gloria a Dios. Lo glorioso que es Dios, lo glorioso que todo como llevó al pueblo, cómo pasó esta actitud con el faraón, es darle la gloria a Dios. Entonces, ya por una situación de tiempo ya se nos está yendo, faltan 10 minutos para las 11. Al final vemos en la historia que llegan al monte Sinaí y comienza este proceso de establecer el pueblo, ya una nación, una constitución, las leyes, pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. ¿Ok? Buenísimo. Bien, ¿qué les parece si oramos? Si tienen dudas, inquietudes, me encantó, igual la dinámica que tuvimos, recuerden, la palabra clave de Éxodo de redención. ¿A dónde se fue Moisés cuando salió exiliado por matar al Egipto? Madián, bien. Otro dato, ¿cuántos eran aproximadamente los israelitas? 3 millones. Sí. Bien. ¿Y cuántas plagas fueron?
10. Buenísimo. Bien, estuvieron muy atentos. Genial. Bueno, los animo en serio después en sus casas. Miren el estudio, prometemos de parte del equipo de estudio bíblico que después vamos a entregar estos folletitos para que ustedes vayan guardando y vayan anotando las cosas, inquietudes que puedan tener. ¿Oramos? Bueno, Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, Padre. Gracias por poder tener la oportunidad de estudiar tu palabra hermosa. Y gracias por todo lo que nos muestras en ella. Qué hermoso ver el símbolo de la Pascua. Ya desde ese momento estabas anunciando lo que vendría, Señor. Gracias por mostrar personas falibles como Moisés. Muchas veces somos como él, donde quizás hemos cometido pecado y errores tan graves como el asesinato de alguien, pero vos lo levantaste y a pesar de, por tu gracia, hiciste que él fuera líder de una nación tan grande como fue la nación de Israel, Señor, y con sus dificultades, sus situaciones, y ahí estuviste tú, el gran yo soy, el gran Jehová Yahvé. Gracias porque siempre estás presente en nuestras vidas, Señor, siempre estás al auxilio de tus hijos, Padre bendito. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Buenísimo.